Iniciemos con la clase. Empezaremos a hablar un poco acerca de las generalidades de los coronavirus y un poquito de epidemiología. Los coronavirus van a ser observados bajo microscopio electrónico en 1930 y se observa que las glicoproteínas de su superficie le dan este aspecto de corona solar. Además, para 1968 se les da el nombre de coronavirus y se encuentra que hay cepas causantes de enfermedad en el ser humano. Los coronavirus pertenecen a la familia de los Coronaviridae y pueden ser divididos en 4 subgrupos: los alfa, los beta, los delta y los gamma coronavirus. Actualmente se conocen 7 cepas causantes de enfermedad en el ser humano y estas cepas pertenecen a los grupos alfa y beta. Dentro de estos grupos hay 4 cepas causantes o que son la segunda causa de resfriado común en el ser humano. Y dentro de estas 4 cepas tenemos al coronavirus humano 229, al coronavirus humano NL63, estos pertenecientes a los alfa coronavirus, al coronavirus humano OC43 y al coronavirus humano HKU1, estos pertenecientes a los beta coronavirus. Dentro de estos beta coronavirus ha habido brotes de enfermedad grave, como por ejemplo, en 2002, un beta coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo, que se encontró acerca de este beta coronavirus. El principal reservorio, o su reservorio natural, eran los murciélagos salvajes. Dentro de los murciélagos hubo una mutación, o por recombinación genética, pero que también se apoya, que fue por selección natural. Muta el virus y puede hacer un salto interespecie o transferencia zoonótica e infectar a un huésped intermediario, que en este caso era la civeta. Dentro de la civeta también el virus muta y hace este salto interespecie para finalmente causar enfermedad en el ser humano. En 2012 se da otro brote por otro beta coronavirus, pero este causante de un síndrome respiratorio de Medio Oriente. ¿Y qué se encontró acerca de este virus? Se encontró que de igual manera el principal reservorio eran los murciélagos salvajes. Muta, hace una transferencia zoonótica o salto interespecie e infecta a un huésped intermediario, que en este caso eran los camellos. Dentro de los camellos también muta por recombinación genética como respuesta a la selección natural y puede infectar al ser humano generando enfermedad en el mismo. Y para 2019, en los meses de noviembre y diciembre, se presentaron casos de neumonías graves de etiología desconocida. ¿Pero qué se encontró? Que todos los pacientes que presentaban estas neumonías graves tenían algo en común, que eran trabajadores del mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, habían tenido contacto con gente trabajadora de este mercado de mariscos, o que habían visitado el mismo mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan. Para el 30 de diciembre de 2019, se le hace un lavado broncoalveolar a un paciente y se encuentra que la etiología de estas neumonías era un beta coronavirus, pero se le da un nombre provisional: el nuevo coronavirus de 2019. Para el 13 de enero de 2020 se aísla el genoma completo de este beta coronavirus y se encuentra que es de un 80 a un 85% similar al beta coronavirus causante del brote de SARS en 2002, por lo que se le da su nombre con el que lo conocemos actualmente, que es el SARS-CoV de tipo 2, causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 o COVID-19. Actualmente, que se está grabando este video, 11 de junio de 2020, se han registrado 7.583.000 casos, de los cuales
423.082 personas han fallecido y 3.834.000 personas se han recuperado. De los casos activos actualmente, un 98% presentan sintomatología leve a moderada y un 2% a nivel global se encuentra con una patología severa. Hablemos de la tasa de mortalidad entonces de este beta coronavirus. Actualmente, a nivel global, la tasa de mortalidad es de 5.7%, que se cree que este número puede ser aún menor, ya que un 25% de las personas que se contagien por este beta coronavirus van a presentar o se van a presentar asintomáticos. Pero, al creer que este número, esta tasa de mortalidad es menor, entonces crece el número de casos. Ahora, hablemos un poco o comparemos las tasas de mortalidad de los diferentes brotes que se han producido. Del beta coronavirus causante de SARS en 2002, se registraron alrededor de 8.098 casos y 714 defunciones, lo cual nos daría una tasa de mortalidad aproximadamente del 9.4%. Para el virus causante del síndrome respiratorio de Medio Oriente, se registraron 2.500 casos y 850 defunciones, lo que nos da una tasa de mortalidad más elevada, alrededor del 34%. Este es un virus más agresivo. Pero, ¿qué observamos? Que el número de casos es miles de veces más alto. ¿Por qué? Tenemos que hablar de algo que se conoce como tasa primaria reproductiva. ¿Qué es la tasa primaria reproductiva? Bueno, pues nos dice que es el número de casos nuevos que un caso confirmado puede generar a lo largo de todo el periodo infeccioso. O, poniéndolo en palabras más fáciles, es el número de personas que una persona con la patología puede contagiar. Actualmente, la tasa primaria de reproducción de este coronavirus es de 1 a 6, con una media de 3. Pongamos un ejemplo tomando la media. Yo soy el paciente 0, voy a una fiesta, está todo el cuarto lleno de personas y yo estornudo. Por la tasa primaria reproductiva me dice que tengo el potencial de infectar en ese estornudo a 3 personas, por lo cual estas personas respiran las partículas virales, van a desarrollar la enfermedad, ya están contagiadas, y esas 3 personas también tienen la capacidad de infectar a otras 3 personas cada quien, por lo que si hiciéramos un conteo de las personas infectadas, crecería de manera exponencial. El siguiente conteo sería 9 personas, 27 personas y así sucesivamente, por lo que la gráfica aumentaría de manera exponencial. Además, esta tasa primaria de reproducción, o número básico de reproducción, nos ayuda a conocer el potencial que tiene un patógeno para generar una epidemia, ya que nos dice que si la tasa reproductiva es menor a 1, la enfermedad va a tender a desaparecer con el tiempo. Pero si la tasa primaria de reproducción es mayor a 1, nos dice que el patógeno tiene la capacidad de esparcirse por varias poblaciones, generando entonces brotes epidémicos. ¿Vale? Dentro de los principales factores de riesgo tenemos a los siguientes. Pacientes mayores de 65 años tienen el riesgo de presentar patología severa, pero además, si tienen antecedentes de tabaquismo, tienen hasta un 95% de presentar patología severa. Pacientes con hipertensión arterial tienen hasta un 78% de presentar patología severa. Pacientes con enfermedad pulmonar crónica, hasta un 50% de probabilidades. Pacientes con enfermedad cardíaca crónica, hasta un 49%. Pacientes con cáncer, hasta un 39%.
y pacientes obesos hasta un 34% de probabilidades. Además de que también pacientes inmunodeprimidos, pacientes con asma o hiperactividad bronquial también tienen un alto riesgo de presentar patología severa. Otro factor de riesgo que se ha considerado es pertenecer al sexo masculino. Esto ya que un 60% de los pacientes con COVID-19 pertenecen al sexo masculino. Y ahorita voy a tratar de explicar el por qué se da esto en estos pacientes. ¿Cuáles son las principales vías de transmisión? Las principales vías de transmisión es por gotitas de flush o gotitas respiratorias. Paciente infectado con este SARS-CoV de tipo 2 estornuda y se ha visto que puede liberar estas partículas virales de 1.5 hasta 2 metros. Además, el simple hecho de respirar o de hablar también puede liberar estas partículas. Se ha encontrado el virus en muestras entéricas y en orina, por lo que la transmisión fecal-oral también es posible. Un paciente defeca estas partículas virales, se limpia, toca, no se lava las manos, toca los alimentos y puede infectar a otro paciente. Además de que recordemos que los coronavirus también están relacionados con cuadros de gastroenteritis. También tenemos a la transmisión por fomites y transmisión por aerosoles. ¿Qué procedimientos pueden generar aerosoles? Pues por ejemplo, procedimientos como la traqueotomía o traqueostomía, también procesos de succión en los cuales se tiene que ingresar a la vía aérea, ventilación mecánica, broncoscopías y procedimientos dentales, como por ejemplo algún procedimiento en el que se utilice este taladro de alta rotación, también puede generar aerosoles. ¿Cuánto tiempo dura viable en distintas superficies? En los aerosoles se ha visto que tiene la capacidad de permanecer viable hasta 3 horas. En el cobre, por ejemplo, en el cobre que se utiliza en las monedas, de igual manera hasta 3 horas. En el aluminio y en los guantes quirúrgicos, hasta 8 horas. En el plástico y en el acero, ¿cuál es el plástico que más utilizamos? El plástico del teléfono puede durar hasta 3 días. En el vidrio, en el papel o en el cartón, tiene la capacidad de permanecer viable hasta 5 días. Ahora sí, hablando acerca de la estructura del SARS-CoV de tipo 2, tenemos lo siguiente. Es un virus envuelto. Esto quiere decir que el virión está rodeado por una membrana lipídica. Ahora es un virus que mide aproximadamente de 60 a 160 nanómetros. Y su genoma está compuesto de una cadena de ARN de polaridad positiva de aproximadamente 27.000 a 29.000 bases nitrogenadas. Ahora, dentro de las proteínas más importantes que tiene este virus, tenemos una glicoproteína. La glicoproteína más larga de este virus, aproximadamente de unos 5 a 15 nanómetros, que es una proteína S. La función de esta proteína S es la de unirse al receptor de la célula huésped y así estimular su entrada al mismo. Otra particularidad de esta proteína S es que es capaz de ser reconocida por el sistema inmunitario por receptores reconocedores de patrones o Toll-like receptors presentes en células inmunitarias, además de que también se forman anticuerpos contra esta proteína. Tenemos otra glicoproteína de superficie un poquito más pequeña, que es una proteína hemaglutinina esterasa o proteína HE. La función de esta proteína es estabilizar la unión de la proteína S con su receptor. Después tenemos a una proteína N o proteína de nucleocápside, que es la encargada de formar la nucleocápside y de acomodar al material genético dentro del mismo. Tenemos a su envoltura lipídica y también a una proteína M. Muy importante en la fisiopatología. Más adelante les estaré mencionando su función.
Después tenemos a una proteína que voy a estar tocando mucho, que es la proteína E o proteína de envoltura. Esta proteína E se ha encontrado que tiene función de canal iónico, inclusive recibe el nombre de viroporina. Y se ha visto que tiene afinidad por iones sodio, calcio y potasio. Ahora sí, entrando al ciclo de replicación de este virus, vamos a regresarnos un poquito a la microbiología. Recordemos que las fases del ciclo viral son la adsorción o la unión del virus a su receptor, después la penetración, seguida del denudamiento o liberación del ARN, del material genético, después se da la multiplicación y el ensamblaje para finalmente llevar a cabo la liberación con lisis o sin lisis, dependiendo del tipo de virus del que estemos hablando. Ahora, ¿a qué receptor se va a unir el coronavirus? Se va a unir a una proteína o a un receptor llamado enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora, regresándonos un poquito, ¿qué es la enzima convertidora de angiotensina? La enzima convertidora de angiotensina es una ectoenzima que se encuentra en 3 isoformas, en una ECA somática, una ECA testicular y en una ECA plasmática. La ECA somática es la que más se expresa en todos los tejidos, aproximadamente un 75% a un 80% de toda la ECA. Es una ectoenzima, una proteína transmembrana de aproximadamente 160 kilodaltons, que se expresa en una gran cantidad de tejidos, como por ejemplo, principalmente en pulmón, también en corazón, en el tubo digestivo, en hígado, en algunos órganos linfoides, también en el endotelio y en el sistema nervioso, en el cerebro. Después tenemos a la ECA testicular. La ECA testicular es similar a la ECA somática, solamente que es un poco más pequeña, aproximadamente 90 kilodaltons. Esta ECA se presenta más en el epitelio testicular, como su nombre lo dice. Y después tenemos a una ECA plasmática, que es el resultado de la escisión de la ECA somática y posterior liberación hacia la circulación. Ahora, ¿qué funciones tiene la ECA? Bueno, recordemos que en las células yuxtaglomerulares del riñón, cuando son estimuladas, ya sea por un estado de hipotensión o la disminución del paso de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, esto va a activar la liberación de renina. La renina va a pasar hacia la circulación y convierte al angiotensinógeno liberado por el hígado en angiotensina 1. Y la enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Se encontró una enzima convertidora de angiotensina relacionada a la mieloperoxidasa y se le puso el nombre de enzima convertidora de angiotensina 2. Y se encontró que esta enzima convertidora de angiotensina 2 puede convertir tanto a la angiotensina 1 como a la angiotensina 2. A la angiotensina 1 la convierte en angiotensina 1,9, que es un péptido inactivo, mientras que a la angiotensina 2 la convierte en angiotensina 1,7. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ya que la enzima convertidora de angiotensina 2, que convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, se dice que tiene un papel protector a nivel sistémico y sobre todo a nivel pulmonar, ya que las funciones de la angiotensina 1,7 antagonizan o son contrarias a las funciones de la angiotensina 2. Dentro de las principales funciones de la angiotensina 1,7 tenemos que causa vasodilatación, tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto antitrombótico. Por eso se dice que tiene este nivel o esta función protectora a nivel sistémico. Ahora sí, regresando. La proteína S es capaz de unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2 y además, en menor medida, a residuos de ácido siálico. Pero veamos cómo es la estructura de la proteína S. La proteína S contiene 2 dominios, un dominio S1 y un dominio S2. El dominio S1 contiene los RBDs o dominios de unión al receptor,
mientras que el dominio S2 se rearregla en trímeros para anclarse a la membrana e inducir la endocitosis. Esto quiere decir que tiene los dominios de fusión. Ahora, estos dominios no están normalmente expresados en la proteína S. Necesita ser clivada para poder expresar estos dominios. Convenientemente, para el SARS-CoV de tipo 2, existe una proteasa en las células del ser humano, que es la serinoproteasa transmembrana de tipo 2. Esta proteasa puede clivar a la proteína S para expresar estos dominios. Una vez que se expresan estos dominios por clivaje por la serinoproteasa transmembrana de tipo 2, el dominio S1 se ancla al receptor de ECA2. La proteína hemaglutinina esterasa estabiliza la unión para que el dominio S2 induzca la endocitosis, rearreglándose en trímeros. Una vez que entra o se hace la endocitosis, está el virus dentro del endosoma, y aquí hay unas estructuras llamadas lisosomas que se van a encargar de destruir el endosoma y liberar al virión y así el material genético. Aquí tenemos el ARN de polaridad positiva en un sentido de 5' a 3'. Ahora veamos qué es lo que está pasando aquí adentro. Para esto voy a dibujar el genoma de este coronavirus. El ARN de este coronavirus, dos de sus primeros tercios están divididos o están compuestos por dos marcos de lectura abiertos, o por sus siglas en inglés, ORFs. Tiene un marco de lectura 1A y otro marco de lectura 1B, además de que en el genoma existe una estructura llamada pseudonodo. ¿Para qué va a servir? Bueno, cuando se libera el material genético dentro del citoplasma, hay unas estructuras que recordemos que son los ribosomas, y en un primer momento comienza a traducir todo este material genético, este ARN. Pero una vez que traduce el primer marco de lectura, se encuentra con este pseudonodo y se hace un fenómeno de frame shifting o cambio de marco de lectura, lo que hace que se deje de traducir el material genético, pasa por el pseudonodo y comienza la traducción del siguiente marco de lectura, lo que va a generar tres componentes importantes. La traducción del marco de lectura 1A da una poliproteína llamada poliproteína 1A, mientras que la traducción del marco de lectura 1B da una poliproteína llamada poliproteína 1AD o PP1AB. También se forman dos proteasas, una proteasa principal o MPRO y una proteasa similar a la papaína. Además de que el componente más importante generado por la traducción de estos dos marcos de lectura es una RNA polimerasa dependiente de ARN. Esto es necesario, estos tres componentes, para formar el complejo replicasa-transcriptasa, necesario para la multiplicación de este virus. Una vez que se termina de traducir los primeros dos tercios de este genoma, se traduce el genoma restante, el tercio restante, de la cual se van a producir las proteínas estructurales, la proteína N, la S, la proteína HE, la proteína E, las proteínas accesorias, etc. Ahora, se formaron dos poliproteínas. Necesitan sufrir proteólisis, y el coronavirus generó dos proteasas, las cuales van a cortar esas poliproteínas, lo que va a dar como resultado la generación de 16 proteínas no específicas. Estas 16 proteínas no específicas toman el material genético y la RNA polimerasa dependiente de ARN y la llevan a un compartimiento entre retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, toman
y hacen rearreglos en sus membranas para contener al complejo replicasa-transcriptasa dentro de una vesícula de doble membrana. Y este compartimiento recibe el nombre de ERGIC, o compartimento intermedio entre retículo endoplásmico y Golgi. Aquí adentro se va a llevar la replicación. Entonces, estamos aquí adentro. ¿Qué va a pasar? La RNA polimerasa dependiente de ARN transcribe este material genético y va a generar una cadena de ARN, pero esta vez de polaridad negativa, que va a servir como molde para poder hacer más copias del mismo material genético. Y ahora, esto va a llevar dos caminos. Primero, que la RNA polimerasa transcriba este ARN de polaridad negativa para generar una copia del ARN, pero esta vez en polaridad positiva. Y la otra es que se genere una transcripción discontinua que va a generar ARN subgenómico. ¿Y esto cómo se va a dar? Dentro del genoma de este coronavirus existen unas estructuras llamadas TRS, o secuencias reguladoras de transcripción. Y hay de dos tipos, una líder y una de cuerpo. La de líder se encuentra al final del genoma y las de cuerpo en la demás estructura del ARN. Ahora, la RNA polimerasa comienza a transcribir este ARN, pero puede encontrarse con una secuencia reguladora de transcripción de cuerpo. Y si es activada o si es estimulada la RNA polimerasa dependiente de ARN por estas secuencias reguladoras de transcripción, en el lugar en donde fue estimulada se detiene la transcripción y se salta hacia la secuencia reguladora de transcripción líder, lo que va a dar como resultado formación de cadenas de ARN más cortas. Y esas cadenas de ARN son el ARN subgenómico. Y la particularidad de estas cadenas de ARN más cortas es que codifican para una proteína en específico, sobre todo las proteínas estructurales como la N, la E, la S, la HE, las accesorias, etc. Se van a traducir estas proteínas, o sea, se genera la proteína y se llevan al retículo endoplásmico rugoso para ser glicosiladas, ya que si no son glicosiladas no pueden ser ensambladas en la superficie del virión. Después, la proteína N comienza a unirse en las copias de ARN de polaridad positiva y forma la nucleocápside, y además acomoda el material genético dentro del mismo. Después la proteína M envuelve al virión en una membrana para que al final la proteína E se ha visto que tiene la capacidad de estimular la migración del nuevo virión formado hacia la superficie de la célula y su posterior liberación. Este proceso de replicación lleva aproximadamente 12 horas por virión. Esto quiere decir que el tiempo de replicación es bastante rápido. Recuerden que hace un momento les comenté que los pacientes con COVID-19 hasta en un 60% son varones. Bueno, esto tiene que ver con la serinoproteasa transmembrana de tipo 2. ¿Por qué? Cuando se investigó acerca de la fisiopatología del cáncer de próstata, se encontró que los genes que codifican para la serinoproteasa transmembrana de tipo 2 se unen a un oncogen, al oncogen ERG. Además, únicamente se conocen actualmente dos mecanismos de regulación de estos genes, que es por andrógenos. Una vez que se unen estos dos genes, se yuxtaponen al receptor de andrógenos, y además elementos del receptor de andrógenos se encuentran en el sitio de inicio de estos genes,
por lo cual la estimulación del receptor de andrógenos aumenta la expresión de estos genes y aumenta también la expresión del receptor. Ahora, hablando acerca de la ECA2, pacientes con obesidad, pacientes fumadores, pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión, tienen un denominador en común, un estado inflamatorio sistémico crónico y daño endotelial, vasculitis. Por eso, por esta razón, se aumenta la expresión de la ECA, porque recuerden que les dije, o qué funciones tiene la ECA, muy importantes, que es el efecto antiinflamatorio, un efecto vasodilatador y un efecto antitrombótico, para compensar todo ese daño que se está generando a nivel sistémico en estas personas con estas patologías. Ok, tenemos a una célula infectada. ¿Cómo debería actuar el sistema inmunitario? ¿O cuál debería ser la vía de respuesta inmunitaria contra los virus? Primero que nada, recordemos que debe haber un reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, ya sea por receptores reconocedores de patrones o toll-like receptors en la superficie de células inmunitarias, como por ejemplo los macrófagos, van a fagocitar al patógeno y lo van a destruir. Esto va a activar la respuesta inmunitaria innata. Después tenemos otra parte de la respuesta inmunitaria innata, muy importante, que es la producción de interferón de clase 1, alfa y beta. ¿Cómo se da esta generación de interferones? Bueno, las principales vías de señalización activadas para la respuesta inflamatoria contra los virus, tenemos al factor nuclear kappa beta, a los factores reguladores de interferón 3, 9 y 7, a la proteína activadora de clase 1, al factor nuclear de células T y a los ATFs. Las vías de señalización que más se activan son estas dos, el factor nuclear kappa beta y los factores reguladores de interferón. Ahora, el virus libera su material genético y aquí adentro del citoplasma hay unas estructuras llamadas helicasas. Estas helicasas rompen los puentes de hidrógeno que están entre las bases nitrogenadas, pero además tienen unos dominios, como por ejemplo un dominio que es un gen estimulado por ácido retinoico o RIG1, un dominio asociado a la diferenciación del melanoma, que es el MDA5, y un dominio CARD. Estos dominios tienen la particularidad de ser receptores reconocedores de patrones de tipo RLRs. Esto quiere decir que tienen la capacidad de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y qué tenemos aquí adentro? ARN viral. Es reconocido este ARN y esta helicasa utiliza a una proteína llamada proteína mitocondrial antiviral. Esa proteína mitocondrial antiviral, o MAP, va a activar algunos complejos importantes, como por ejemplo los TRAF3 o factor asociado a receptor de TNFs, también TRAFs asociados a factor nuclear kappa beta, que son TANKs. También utiliza TANKs de unión a quinasas y va a utilizar también quinasas que pueden fosforilar a los IKBs, que son los alfa, los beta y los sigma. Estos complejos, cuando se activan, causan la fosforilación de los factores reguladores de interferón de tipo 3 y 7, además de que pueden activar al factor nuclear kappa beta. Cuando se fosforila el factor regulador de interferón de tipo 3 y de tipo 7, se trasloca en el núcleo, lo cual va a empezar o activa, ¿vale?, la producción de ARN mensajero, que va a codificar para
la producción de interferón de clase 1, alfa y beta. Ahora, por toll-like receptors también puede ser activada una vía para generación de interferones, como por ejemplo la activación de las quinasas JAK y TIC, JAK de Janus quinasas, que activan y fosforilan a unos complejos llamados STAT, ¿vale? Que significa STAT, transductores de señal y activadores de la transcripción. El que más se fosforila es el STAT1, que se puede traslocar al núcleo y hacer lo mismo, generar ARN mensajero para la producción de interferones. Además de que el STAT también puede provocar la fosforilación del factor regulador de interferón de tipo 9. Y todos estos complejos están relacionados con las proteínas estimuladoras de genes de interferón o STINGs, ¿vale? Lo que va a generar la producción de interferones. Ahora, esto es, una vez que se producen los interferones, ¿qué va a pasar? Pueden ser liberados, ¿vale? Y pueden actuar de manera autócrina o parácrina. Se unen a sus receptores de interferón y en células infectadas por virus causan apoptosis celular en células infectadas por virus. Y en células que no están infectadas por virus las pone en un estado antiviral, como por ejemplo la producción de RNasas que van a cortar el ARN mensajero y así evitar la producción de proteínas virales. Además de que también puede haber una producción de fosfodiesterasa que va a cortar al ARN de transferencia, evitando así la elongación del ARN peptídico. Además de que también hay ciertas partículas antivirales que pueden cortar al material genético que se libera en el citoplasma y así evitando entonces la producción o replicación del ARN o del ADN dependiendo de lo que se esté liberando. Eso es en cuanto a la producción de interferones. También tenemos una parte de la respuesta inmunitaria que depende de la presentación de antígenos con complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Ahora, recordemos que todas las células nucleadas tienen MHC1 o lo expresan, y dentro de las células hay una estructura llamada proteosoma que está generando péptidos de todo lo que hay aquí adentro, ya sea propio o impropio. Se están generando proteínas virales. El proteosoma puede generar un péptido de estas proteínas virales que se están produciendo y se estimula al retículo endoplásmico rugoso para generar moléculas del MHC1. El péptido se va a unir al dominio de presentación y finalmente va a migrar hacia la superficie de la célula y las moléculas de MHC propio van a disminuir, que es el primer estímulo para activación de células natural killer. La disminución de complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 propio. Se presenta esta molécula de MHC1 pero con un péptido desconocido y se activa la célula natural killer que va a liberar granzimas para estimular la muerte de la célula, además de que va a liberar interferón gamma para activar macrófagos y hacerlos más hostiles. Después tenemos al inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa, que es por complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Células presentadoras de antígeno, como por ejemplo linfocitos B, células dendríticas y macrófagos, fagocitan al patógeno, lo destruyen, procesan sus péptidos y lo presentan con complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Se lo pueden presentar a células B, que se van a diferenciar en células plasmáticas, y estas van a generar anticuerpos, así iniciando entonces la respuesta inmune adaptativa. Entonces, hablamos de cómo debería actuar la respuesta inmunitaria frente a una infección por virus. Ahora, esto ya es entrando a la fisiopatología de la enfermedad por coronavirus de 2019. A mí me gusta dividir
a la fisiopatología en pilares o puntos clave para entender el por qué es tan agresiva cierta patología o cierto patógeno. Primero que nada tenemos que la afinidad del receptor de la ECA2, o la afinidad que tiene por este receptor de ECA2, es de 10 a 20 veces más potente que el virus causante del SARS en 2002, lo que hace también, lo hace más contagioso y explica esta tasa de reproducción primaria. Después tenemos que este coronavirus tiene la capacidad de disminuir la producción de interferones de clase 1. ¿Cómo lo hace? Lo hace inhibiendo directamente las vías de señalización o antagonizando con los receptores de interferón. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene ciertas proteínas que provocan esto, como por ejemplo la proteína no específica de tipo 1, la cual va a generar degradación del ARN mensajero de la célula huésped. Esto quiere decir que si las helicasas pueden llegar a censar el ARN que se está liberando y activan vías de señalización, el ARN mensajero que se esté creando para la producción de interferones va a ser degradado, evitando así entonces la producción de interferones. También se ha visto que tiene la capacidad de inhibir la fosforilación del STAT1 e inhibiendo la proteína estimuladora de genes de interferón. Tenemos una proteína no específica, que es la número 3, que también se ha visto que inhibe la fosforilación de los factores reguladores de interferón 3 y 7. Tenemos una proteína M, la proteína de membrana, la cual va a inhibir todos los complejos de activación para fosforilar a los factores reguladores de interferón. Esto quiere decir que inhibe a los TRAF, a los TANG y a los TANG de unión a quinasa y todas las quinasas, ¿vale?, para activación de los IKBs, tanto el alfa, el beta y el sigma. Después tenemos una proteína accesoria que es la 3A, que se ha visto que puede causar un downregulation o una disminución de la expresión de los receptores de interferón, evitando así entonces la unión del interferón a sus receptores. Y una proteína 3B que también evita la fosforilación de los factores reguladores de interferón, pero sobre todo de la clase 3. Después tenemos una proteína, que se acuerdan que les dije que le iba a estar tocando mucho, que es la proteína E o la proteína de envoltura. ¿Qué se ha encontrado de esta proteína? Que esta proteína puede anclarse a la vesícula de doble membrana de ERGIC y va a causar, por su acción de canal iónico, cambios a nivel intracelular. Estos cambios, sobre todo por cambios en niveles de calcio, va a hacer que el retículo endoplásmico sea incapaz de generar complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y también va a evitar la migración del mismo, lo que va a causar entonces que la presentación de antígeno por complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 esté comprometida. También esos cambios iónicos van a generar la activación del inflamasoma, que es una estructura relacionada con la caspasa 1, y cuando es activada este inflamasoma va a estimular un tipo de muerte celular llamada piroptosis, que va a causar inflamación por aumento en la producción de interleucina 1 beta e interleucina 18, ¿vale? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Bueno, y además de que la proteína S y la proteína N se ha visto que tiene la capacidad de aumentar la producción de interleucina 6, de CCL5, CCL2, CXCL10, que son quimiosinas, y la interleucina 10 es una interleucina proinflamatoria, lo que quiere decir que va a haber un aumento en la inflamación. Ahora,
¿En qué se traduce todo esto? Todas estas proteínas que les dije que antagonizan con la fosforilación y la activación de vías de señalización de producción de interferones, quiere decir que no hay producción de interferón, lo cual va a generar un aumento de patrones moleculares asociados a patógenos, que van a activar aún más y exacerban la respuesta inmunitaria o la respuesta inflamatoria. Después, esta proteína E, que activa al inflamasoma y produce piroptosis o muerte celular con una respuesta inflamatoria yuxtapuesta, va a aumentar entonces la inflamación, que además se exacerba por un aumento de la producción de interleucina 1 beta y de interleucina 18, además de que la proteína N y la proteína S también causan esta sobreproducción de interleucinas y quimiosinas, lo cual va a generar el tercer pilar, que es muy importante, que es una respuesta inflamatoria exacerbada. Además, un punto muy importante aquí es que este coronavirus se ha visto que puede infectar células inmunitarias, sobre todo de la línea T y células B, causando también activación del inflamasoma dentro de estas células, volviéndolas abortivas, lo cual va a generar que la respuesta inmunitaria adaptativa también se vea comprometida. Continuando con la fisiopatología, pongamos un ejemplo. Un paciente con COVID-19 estornuda, libera estas partículas virales, nosotros las respiramos y en un primer momento el virus comienza a replicarse en la vía respiratoria superior, generando síntomas inespecíficos, como por ejemplo congestión nasal, rinorrea, odinofagia, disfagia, hiposmia puede generar por destrucción del epitelio olfatorio. Y además debemos recordar que había dos pilares muy importantes, que era la afinidad por el receptor de enzima de convertidora de angiotensina 2, que es de 10 a 20 veces más potente que el SARS-CoV causante de el brote en 2002, y la producción disminuida de interferones de clase 1. Esto se traduce como una replicación exacerbada y descontrolada. Además, el efecto de destrucción celular que tiene este virus comienza a destruir células ciliadas, por lo que este mecanismo de barrido mucociliar está comprometido, generando junto con la replicación descontrolada que el virus pueda llegar a la vía respiratoria inferior con mayor facilidad. Una vez que llega a la vía respiratoria inferior, ¿qué va a pasar? El virus puede ser reconocido por macrófagos alveolares a expensas de su proteína S. El macrófago detecta esta proteína S y se despierta la respuesta inmunitaria innata, además de que la destrucción del epitelio alveolar genera la secreción de patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo organelas, ADN mitocondrial, proteínas de choque de calor, etc. Todas estas alarminas pueden activar al macrófago, que va a comenzar a secretar en un primer momento factor pirógeno endógeno o interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Este factor pirógeno endógeno pasa a la circulación, llega al termostato del cuerpo que está en el hipotálamo y comienza la elevación de la temperatura, fiebres mayores a 38.3 grados. Además del factor pirógeno endógeno, el macrófago es capaz de secretar interleucina 8, CCL2, CCL5, que son los RANTES, CXCL10, que estas citocinas tienen la particularidad de funcionar como quimiosinas, capaces de generar vasodilatación a nivel de los capilares pulmonares y aumentar moléculas de adhesión celular para el reclutamiento de neutrófilos. Estos neutrófilos, que van a secretar junto con los macrófagos, van a comenzar a secretar especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo radicales libres, anión superóxido, peróxido de hidrógeno. Además, los macrófagos comienzan a secretar elastasas y proteasas. Las elastasas pueden activar también, pueden funcionar, como quimiosinas. Y estas especies reactivas de oxígeno, junto con los productos de secreción de los neutrófilos, van dirigidos contra el patógeno. El problema es que no discriminan entre células sanas y los patógenos.
lo que va a generar destrucción del epitelio. ¿Y qué tipo de epitelio tenemos en el alveolo? Recordemos que tenemos neumocitos de tipo 1 y neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 1 está encargado del intercambio de oxígeno, pero va a ser destruido tanto por los efectos líticos que tiene el virus y además por estas especies reactivas de oxígeno y las proteasas y elastasas, por lo que el intercambio de oxígeno se ve disminuido, la hematosis se ve disminuida. Además, la vasodilatación que se está generando a nivel de los capilares genera salida de líquido al intersticio, lo cual también va a comprometer este intercambio de oxígeno. Ahora, el neumocito tipo 2, ¿de qué está encargado? De secretar el factor surfactante, que ayuda a disminuir la tensión superficial en el alveolo. También por las especies reactivas de oxígeno, por las proteasas, las elastasas y el efecto lítico del virus, se destruyen. Además de que el edema o el líquido que se está saliendo hacia el intersticio también puede llegar al alveolo, lo cual puede diluir de igual manera el surfactante, por lo que al no haber surfactante hay formación de membranas hialinas o colapso alveolar, por lo que este intercambio de oxígeno, si ya estaba disminuido, empeora. Este colapso alveolar, por intercambio de oxígeno, va a generar el aumento de la presión parcial de CO2, lo cual va a ser detectado por quimiorreceptores periféricos que activan al simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Al haber la formación de estas membranas hialinas, quiere decir que la superficie respiratoria está disminuyendo, por lo que aumenta el trabajo respiratorio. Debemos de meter más aire para tratar de abrir estos alveolos que se están colapsando y así generar el intercambio de oxígeno. Ahora, esta inflamación está generando que las células epiteliales produzcan leucotrienos y prostaglandinas, que además, junto con estas especies reactivas de oxígeno y los productos de secreción de los neutrófilos, puedan irritar terminaciones nerviosas en todo el árbol respiratorio, lo cual va a generar la tos, que en enfermedad por coronavirus de 2019 generalmente son tos no productiva, que también puede presentarse como tos productiva. Ahora, dentro del alveolo comienza a haber un acúmulo de detritus celulares, células muertas, células inmunitarias, acumulación de líquido, que si hiciéramos un ATAC o rayos X podríamos observarlo como consolidación, áreas de consolidación. Y además se activa la respuesta inflamatoria contrarreguladora o respuesta antiinflamatoria, aumentando la secreción de interleucina 10. El problema con la interleucina 10 es que aumenta el remodelado y quiere decir esto que va a generar hipertrofia intersticial, que si hiciéramos rayos X, una radiografía, podríamos observarlo como opacidades. Va a llegar un momento en el que esta inflamación va a ser tan severa que puede destruir al alveolo y pasan estas citocinas y los virus a la circulación, generando dos cosas. En un primer momento, por las citocinas genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que pues tiene la clínica característica, como por ejemplo aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, de la temperatura, leucocitosis y aumento de la presión parcial de CO2, además de que también va a generar viremia, que juntos generan un síndrome llamado sepsis. ¿Vale? ¿Qué va a pasar después? Una vez que el virus llega a la circulación, puede infectar tejidos que expresen enzima convertidora de angiotensina 2 y tenemos al riñón, al hígado, algunos órganos linfoides, al corazón, al tubo gastrointestinal, al sistema nervioso central y, muy importante, a células endoteliales. Al haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la glándula suprarrenal comienza a secretar cortisol. Hay un aumento en los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque se debe establecer
un estado hipermetabólico e hiperdinámico. El virus comienza a infectar distintos tejidos. A nivel renal se ha visto que puede generar vasculitis y destrucción tubular renal, lo que se va a traducir como disminución de la tasa de filtrado glomerular, y a su vez esta disminución de la tasa de filtrado glomerular comienza a elevar compuestos nitrogenados como el nitrógeno ureico o BUN, aumento de la creatinina, y esta destrucción de la unidad de filtración también puede generar proteinuria. A nivel de hígado, la llegada de estas citocinas y de la infección por este coronavirus genera la liberación por el hígado de reactantes de fase aguda, como interleucina 6 y proteína C reactiva. La que nos importa mucho es la interleucina 6, que aumenta y exacerba la inflamación. Ahora, a nivel de todos los tejidos que expresan ECA2, ¿qué está generando este virus? Retomando o haciendo un resumen, recordemos que activa el inflamasoma, generando un aumento de la producción de interleucina 1 beta y de interleucina 18. Esto de la activación del inflamasoma quiere decir que activa la piroptosis, aumentando los patrones moleculares asociados a daño, además de que la replicación genera patrones moleculares asociados a patógenos a expensas de proteína N y de proteína S, y la producción disminuida de interferones exacerba esta producción de patrones moleculares asociados a daño y patógenos que también son proinflamatorios. A nivel de órganos linfoides, se ha visto que el cortisol en la inflamación aguda, por unión del cortisol a sus receptores de tipo 2, puede causar hipotrofia del vaso, del timo y de ganglios linfáticos, además de que el coronavirus puede infectar líneas celulares de células inmunitarias, pero sobre todo linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno, sobre todo células dendríticas, lo cual va a activar al inflamasoma en estas células, generando linfopenia, ya que se vuelven abortivas estas células, además de que el cortisol agrava la linfopenia por unión a sus receptores de tipo 2 en órganos linfoides. A nivel de corazón, se ha visto que este virus tiene la capacidad de destruir a los cardiomiocitos, y a nivel de tubo gastrointestinal, se ha visto que tiene la capacidad de destruir los tejidos linfoides asociados a mucosas, además de que la circulación de todas estas citocinas proinflamatorias pueden llegar al páncreas y generar pancreatitis. Hay destrucción también del virus a los enterocitos absortivos, lo cual va a generar cambios en la permeabilidad de todo el tubo digestivo. Se aumenta entonces esta permeabilidad y genera diarreas, que junto con los productos de secreción de los neutrófilos y especies reactivas de oxígeno pueden causar destrucción del parénquima del tubo digestivo, llegando así a generar diarreas hemorrágicas, además de que los pacientes con COVID-19, hasta en un 25% de todos estos pacientes van a tener síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, vómitos y diarreas. A nivel del sistema nervioso central puede generar daño neuronal agudo. Ahora, hablando de esto, distintos tejidos están infectados. ¿Cómo debe responder el sistema inmunitario ante esta infección? Pues generando óxido nítrico. ¿Para qué va a generar óxido nítrico? Para causar vasodilatación, pero esta vez va a ser a nivel sistémico y poder llegar al sitio en donde se está dando la infección. Y esto ya es en todos los órganos y sistemas. El problema con este aumento de óxido nítrico es que comienza a haber salida de líquido al intersticio, lo cual va a generar disminución del volumen circulante efectivo,
que se traduce en disminución del aporte de oxígeno. Si hay disminución del aporte de oxígeno, ¿qué vía metabólica se ve comprometida? La glucólisis aerobia. Normalmente la glucólisis aerobia genera 36 ATPs, que son 34 efectivos, para así tener un estado metabólico normal en la célula. El problema con la disminución del aporte de oxígeno es que se activa la vía de la glucólisis anaerobia, que únicamente genera 2 ATPs. Esto no le sirve a la célula para nada. Y al haber solamente 2 ATPs, la bomba más importante de la célula, que es la bomba sodio, potasio, ATPasa, no funciona de manera correcta, generando edema celular y posteriormente destrucción de la célula. Esto entonces, que también va a llevar a la necrosis, genera un aumento de los patrones moleculares asociados a daño. El cortisol aumenta el número de neutrófilos circulantes. Esto quiere decir que además de haber un aumento de la producción de interleucina 1, de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa que van a activar a los macrófagos, y el cortisol que aumenta el número de neutrófilos circulantes, también aumenta entonces las especies reactivas de oxígeno que están circulando y se están produciendo. ¿Y qué creen que activan estas especies reactivas de oxígeno? Activan al inflamasoma, generando entonces aún más producción de interleucina 1 beta y de interleucina 18. También puede haber infección, ¿vale?, del endotelio, además de que esta disminución del aporte de oxígeno genera que estas uniones desmosómicas, que son dependientes de ATP, pues no estén funcionando correctamente, por lo que va a aumentar aún más la permeabilidad del vaso, generando aún más salida de líquido y disminuyendo aún más el volumen circulante efectivo. Esto ya es lo que se conoce como choque séptico. ¿Por qué? Porque al haber esta disminución del aporte de oxígeno, estos órganos comienzan a sufrir necrosis. A nivel de riñón comienza a haber necrosis tubular renal, necrosis glomerular, lo que va a empeorar la disminución de la tasa de filtrado glomerular, que recordemos que esta tasa de filtrado glomerular también nos dice o nos explica, bueno, nos dice que el riñón no está perfundido, lo que también va a generar oliguria. A nivel de hígado, cuando el hígado comienza a sufrir, comienza la liberación de transaminasas, AST, ALT, deshidrogenasa láctica y aumento de la bilirrubina. Esta disminución también de oxígeno en órganos linfoides comienza a generar necrosis del vaso y necrosis de ganglios linfáticos, empeorando aún más entonces la linfopenia. A nivel de corazón y de sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Tenemos que regresarnos al riñón. El riñón comienza a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para que la angiotensina 2 estimule a la glándula suprarrenal para liberar adrenalina sobre todo y noradrenalina. El problema con la adrenalina es que a nivel de corazón, de sistema nervioso central y músculo esquelético genera vasodilatación. ¿Para qué? Porque es un mecanismo en el cual si existe un poco de vasodilatación, aquí a estos órganos les va a llegar más oxígeno. El problema es que tenemos una producción exacerbada de óxido nítrico a nivel sistémico, por lo cual la adrenalina va a generar más vasodilatación en estos órganos. Va a comenzar a haber necrosis cardíaca, aumentando marcadores como la troponina I, la troponina T y la creatinfosfoquinasa. Y a nivel del sistema nervioso central, por esta vasodilatación exacerbada, puede llevar a edema cerebral. Ahora, la infección del endotelio genera destrucción de células endoteliales.
Estas células endoteliales también van a ser destruidas por activación del inflamasoma, que además también se están destruyendo por las especies reactivas de oxígeno y las proteasas y las elastasas, lo cual va a aumentar la expresión de factor tisular, el cual activa las vías de la coagulación. Además, el aumento de los neutrófilos circulantes a nivel de todo el endotelio genera una respuesta por los neutrófilos, aumentando unas sustancias que se llaman trampas extracelulares de neutrófilos, o NETs, que son como unas redes hechas de material genético, las cuales intentan atrapar al patógeno. El problema con estas trampas extracelulares de neutrófilos es que también activan las vías de coagulación. Si se activan las vías de coagulación a nivel sistémico, se genera una complicación llamada síndrome de coagulación intravascular diseminada, lo cual aumenta la formación de coágulos, aumentando el riesgo de trombosis y de tromboembolia. Todo esto ya es falla multiorgánica, lo cual va a llevar a la muerte del paciente. Continuando con el cuadro clínico, tomando los elementos de la fisiopatología, encontramos que el SARS-CoV de tipo 2 tiene un periodo de incubación de 4 a 11 días y una media de 5.4 días, además de que la sintomatología presentada es influenza-like o similar a la que se presenta en la influenza. También se puede dividir en sintomatología leve, moderada y severa. En cuanto a la sintomatología leve, los pacientes van a presentar fiebre mayor a 38.3 grados. Un 98% de todos los pacientes van a presentar fiebre. También tos, hasta en un 78% de los pacientes. Y dolor de garganta. Esos son los principales síntomas que se presentan en la enfermedad por coronavirus de 2019, hablando de la sintomatología leve. Además de otros síntomas no específicos, como por ejemplo la congestión nasal, la rinorrea, la disfagia, también la hiposmia que se puede presentar, mialgias, atralgias, astenia y adinamia. Además de que un 25% de los pacientes van a presentar sintomatología gastrointestinal como náuseas, vómitos y diarrea. Hasta un 25% de los pacientes presentan esta sintomatología gastrointestinal. Hablamos de sintomatología moderada cuando aparece la disnea. Cuando el paciente comienza a decir que le falta el aire. Ahora, hablando acerca de la sintomatología grave a moderada, tenemos cuando se comienza a descompensar la patología de base. O cuando el paciente comienza a presentar aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, como lo que pasa en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y además hay ciertos criterios, como por ejemplo, para clasificarla como patología severa, como la disminución de la saturación de oxígeno en reposo por debajo de 93%, el aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 30 respiraciones por minuto, hipotensión y una FiO2 menor de 300. Además de que también la presencia de un síndrome de distrés respiratorio agudo son otros criterios para considerarla como una patología grave o severa. ¿Qué podríamos encontrar si hiciéramos laboratorios? Si hiciéramos laboratorios
que midieran la función renal, observaríamos que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular, lo que va a traer como consecuencia aumento de compuestos nitrogenados, ¿se acuerdan? Aumento de nitrógeno ureico o BUN, aumento de la creatinina y proteinuria. Si hiciéramos un perfil hepático, encontraríamos elevación de reactantes de fase aguda, como aumento de la PCR, aumento de la interleucina 6, también marcadores de daño hepático, como transaminasas, aumento de la bilirrubina y aumento de la deshidrogenasa láctica. En cuanto al corazón, recordemos que cuando comienza a disminuir el aporte de oxígeno al músculo cardíaco y además de la entrada del corazón a estrés miocárdico, cuando será una frecuencia cardíaca por arriba de 90, comienza a liberar marcadores de daño cardíaco como la troponina T, la troponina I, la creatinfosfoquinasa, que estos ya son marcadores de mal pronóstico y nos están diciendo que la perfusión al corazón está disminuida. Si hiciéramos también una biometría hemática, podríamos encontrar leucocitosis con neutrofilia y además un 80% de los pacientes van a presentar linfopenia. Y si hiciéramos un conteo de las células, de los linfocitos que están disminuidos, observaríamos lo siguiente: que linfocitos CD8 están disminuidos hasta en un 80%, linfocitos CD4 hasta en un 78%, CD20 hasta en un 90% se encuentran disminuidos, y células dendríticas hasta en un 80%, además de que los macrófagos están disminuidos en un 49% y células natural killer en un 39%, 34-39%. También encontraríamos trombocitopenia. También puede haber hasta en un 50% de los pacientes disminución de la hemoglobina, hasta en 2 miligramos sobre decilitro puede disminuir. Y también elevación de marcadores de inflamación, pero estos no son específicos, como por ejemplo aumento de la velocidad de sedimentación globular, aumento de la ferritina, aumento de la PCR. Y además, muy importante también, que esta sí es más específica, pero para poder pensar en una coinfección, ya que es común que en pacientes con SARS se presenten coinfecciones por cepas de mucor, de Klebsiella y de Staphylococcus aureus, aumento de la porocalcitonina. También podríamos encontrar aumento del dímero D. Y si hiciéramos un conteo en elevación de citocinas, encontraríamos, esto para tratar de explicar esta tormenta de citocinas, que hay un aumento de interleucina 1 beta, interleucina 18, ¿se acuerdan que esto es por activación de inflamasoma? Aumento de interleucina 6 y de quimiosinas CCL2, CCL5, CXCL10, ¿vale? Lo que es la interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Todo esto estaría elevado. En cuanto a los estudios de imagen que podemos solicitar, tenemos a los siguientes. Podemos solicitar una radiografía de tórax en la cual vamos a encontrar áreas de opacidades
que se describen como opacidades en vidrio despulido. ¿Y por qué están causadas estas opacidades? Por engrosamiento intersticial y edema intersticial. Además, también podríamos observar áreas de consolidación causada también por el acúmulo de células inmunitarias, detritus celulares y líquido a nivel del alveolo. Y estas consolidaciones se presentan en mayor medida bilaterales, aunque también pueden presentarse unilaterales. Podemos también pedir una tomografía axial computarizada, que inclusive tiene una mayor sensibilidad, hasta un 95%, en la cual también observaríamos estas opacidades en forma de vidrio despulido, áreas de consolidación, pero lo más característico que podríamos observar también, algo para lo que es muy sensible la tomografía axial computarizada, es un patrón llamado patrón Crazy Paving. El patrón Crazy Paving se describió primero en la proteinosis alveolar, aunque también se encontró que podía presentarse en infecciones pulmonares, y solamente es resultado de la superposición de las consolidaciones, de las opacidades, del engrosamiento alveolar e intersticial y también del engrosamiento de los septos inter e intralobulares y lobulillares. También se puede pedir ultrasonido, en la cual podríamos observar de igual manera áreas de consolidación, áreas de formación de broncograma aéreo y también el engrosamiento de la línea pleural. En cuanto al diagnóstico, pues recordemos que tenemos que hacer toda esta clínica, historia clínica, la exploración física del paciente. Lo primero, obviamente, viene la sospecha. Si se presenta clínica sospechosa, podemos hacer las pruebas para la detección de este SARS-CoV de tipo 2. Actualmente, el gold standard es la PCR o reacción en cadena de polimerasa. Este es el gold standard. Y las muestras que podemos utilizar para hacer una PCR, podemos obtenerlas de un exudado nasofaringeo, muestras hemáticas, muestras entéricas y orina. La PCR está guiada para la detección de los marcos de lectura 1AB y además para la detección de la proteína N viral. Podemos utilizar otra prueba que viene siendo la amplificación del ADN o NAT, que también es igual de sensible que la PCR. El problema es el costo de esta prueba. De igual manera se puede hacer ELISA para la detección de anticuerpos como IgG o IgM. El problema con esta prueba de ELISA es que la IgG para la proteína S solamente alcanza un 58% de sensibilidad, mientras que la IgG contra proteína N alcanza hasta un 94% de sensibilidad. En cuanto al tratamiento, debemos de tener algo muy claro. No existe tratamiento específico y tampoco hay vacuna disponible contra el SARS-CoV de tipo 2. El manejo de la sintomatología leve es sintomático, antipiréticos como paracetamol, que es el de elección,
Y aquí hay algo muy interesante. Se dice o se cree que el diclofenaco, el naproxeno y el ibuprofeno pueden empeorar la sintomatología, ya que se cree que pueden aumentar la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2. Pero actualmente la OPS menciona que no existe evidencia que pruebe que esto pase con estos medicamentos. En cuanto a la sintomatología moderada severa, estos pacientes necesitan ser hospitalizados para su observación, además de que la base del tratamiento de sintomatología moderada severa se basa en la oxigenoterapia con puntas nasales. En caso de que exista fallo respiratorio, ventilación mecánica. Esto quiere decir que se debe intubar al paciente. Un tratamiento para mantener un estado hemodinámico del paciente normal. Fluido, terapia. Y además, a estos pacientes se debe valorar el alta hasta que estén hasta que lleguen al estado de convalecencia. Otro de los criterios para valorar el alta es hasta que el paciente se encuentre afebril, paciente ya no tenga tos y sus laboratorios estén normales. Además, el manejo de estos pacientes por parte del personal de salud deben ser manejados por un nivel de bioseguridad 3. ¿Qué quiere decir? Uso de mascarillas N95 o mascarilla P100, FFP2 o 3 o mascarillas P99. Uso de gogles, doble par de guantes, bata quirúrgica estéril y las botas. Además de que los pacientes, desde que llegan al triage, deben ser atendidos en cuartos a presión negativa. Ahora sí, hablando acerca de los fármacos que actualmente se está estudiando su eficacia contra este coronavirus, tenemos al zinc, a la cloroquina y a la hidroxicloroquina, al ritonavir y al remdesivir, al ritonavir con lopinavir, ritonavir con lopinavir y remdesivir. Vamos a ir explicando qué pasa con estos medicamentos. Empecemos con el zinc. Y bueno, hay que abrir un paréntesis con todos estos fármacos. Todos estos fármacos se han estudiado a nivel in vitro, ¿vale? Todos estos hallazgos que se han encontrado acerca de estos medicamentos han sido por pruebas in vitro. Empezamos con el zinc. El zinc se descubrió que si se encuentra en cantidades elevadas dentro de la célula, es capaz de inhibir a la RNA polimerasa dependiente de ARN. El problema con el zinc es que no se encuentra de manera normal o muy elevada, en cantidades elevadas dentro del citoplasma, por lo que los investigadores crearon una proteína ionófora, que ionófora quiere decir que por sus capacidades lipofílicas
puede anclarse a la membrana de la célula y actuar como canal iónico, específica para un ion, que en este caso la proteína que crearon era una proteína PT, que era ionófora para iones zinc. Una vez que se hizo esta proteína PT que jalaba zinc a nivel intracelular, se encontró que mientras más elevado era la cantidad de zinc intracelular, se encontraba menos ARN viral, por lo que se encontró que el zinc podía inhibir a la ARN polimerasa dependiente de ARN del coronavirus. Hablando de la cloroquina o hidroxicloroquina, este es un medicamento que se utiliza para la malaria y para tratamiento de algunos problemas reumatológicos, pero se encontró que la cloroquina tiene un pH alcalino. Esto quiere decir que puede elevar el pH. ¿Recuerdan que en la replicación del coronavirus se forma el endosoma y el lisosoma tiene que destruir a este cuerpo endosómico para liberar al coronavirus? Pues la cloroquina se ha visto que puede unirse o puede entrar a la célula y unirse a los endosomas y a los lisosomas, aumentando su pH. Y la característica de los endosomas y los lisosomas es que necesitan un pH ácido para funcionar correctamente. Y al aumentar el pH de los endosomas y lisosomas, se puede inhibir la endocitosis y la liberación del virión por los lisosomas. El lisosoma no va a poder destruir al endosoma, por lo cual no se libera al virus, además de que se inhibe la endocitosis. También se ha visto que la cloroquina puede unirse a los residuos de ácido siálico, inhibiendo también la unión del virus a estos residuos. Y otra característica importante de la cloroquina y de la hidroxicloroquina es que se encontró que tiene capacidad ionófora para iones zinc, por lo que se estudia la combinación de hidroxicloroquina con el zinc para inhibir también a la ARN polimerasa dependiente de ARN. Después tenemos al ritonavir y al lopinavir, que son inhibidores de la proteasa del virus, el virus VIH. Y se ha visto también in vitro que es capaz de inhibir a las proteasas creadas por el coronavirus. ¿Se acuerdan que en el proceso de replicación el coronavirus crea dos proteasas importantes para cortar las poliproteínas, la MPRO y la PLPRO? Se ha visto in vitro que el ritonavir y el lopinavir puede inhibir a estas proteasas, inhibiendo así el corte de las poliproteínas 1A y la poliproteína 1AB. El remdesivir es una inhibidora de la RNA polimerasa dependiente de ARN que se creó para el ébola, y también in vitro se ha visto que tiene la capacidad de inhibir a la RNA polimerasa dependiente de ARN del coronavirus. Además del remdesivir, también se han estudiado anticuerpos monoclonales que van contra el receptor de interleucina 6 y inhibidores directos de la proteasa similar a la papaína. Aunque, como les digo, actualmente no existe tratamiento específico contra este SARS-CoV de tipo 2.